Sindicato Mexicano de Electricistas. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. A nombre del Comité Central, de las comisiones autónomas que estamos aquí presentes, queremos reconocer la importante presencia en esta asamblea de informes y toma de protesta de los compañeros del subcomité de la división de Necaxa, también de la comisión de trabajo del grupo de jubilados, de las comisiones de trabajo de los distintos departamentos. Reconocer entonces que hay un importante número de compañeros que se han mantenido firmes en la resistencia. Reconocimiento, compañeros que están aquí presentes en esta importante asamblea en la división de Necaxa. Reconocer también la presencia de las propias familias de nuestros compañeros en la resistencia. Atrás de cada trabajador que no se liquidó está una familia que ha estado respaldando a lo largo de más de estos 5 años. Y entonces por nuestras familias estamos luchando. Un reconocimiento a toda la familia electricista que está aquí presente, también solidarizándonos con nuestra organización. Y no puede faltar la presencia importante en esta lucha de quien han sostenido de manera económica y también de manera moral la lucha de resistencia. Me refiero al grupo de jubilados que hoy se les toma protesta y que hay bastantes jubilados en esta asamblea. Un reconocimiento a ustedes, compañeros, al grupo de jubilados de la división de Necaxa, que han logrado comprender entre todos, los que nos hemos quedado en esta lucha importante e histórica en nuestro país, logramos comprender lo que significa el Sindicato Mexicano de Electricistas. Son más de 5 años de lucha de resistencia que se dice muy fácil, muy rápido, pero también vamos a cumplir 100 años en este país, que también se dice muy fácil, pero son 100 años de lucha, 100 años de resistencia, 100 años de historia en este país que gracias a nuestras generaciones hemos logrado aportar a nuestro país desarrollo económico y social. Esta etapa difícil que nos ha tocado vivir, donde un gobierno tirano, autoritario, fascista, como el de Felipe Calderón, Javier Lozano y todos sus secuaces. Y cuando decimos gobierno, nada más fue el Ejecutivo, sino también estuvo involucrado el Poder Judicial, también la Cámara de Diputados y Senadores, gobernadores, congresos en los estados. Todos hicieron un acto autoritario y fascista para acabar con un sindicato democrático independiente. El objetivo de este gobierno no era terminar con la industria eléctrica, compañeros, porque ahí está la industria eléctrica y va a seguir existiendo. El objetivo central era acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, disolverlo de manera forzada, porque atrás de ese golpe estaban preparadas todas estas reformas estructurales que hemos visto, que con un desaseo la Cámara de Diputados y Senadores, sin discusión, en minutos, aprobando reformas que tienen que ver con acabar con el Estado social que establece nuestra Carta Magna. Vimos cómo aprobaron una reforma a la Ley Federal del Trabajo que aniquila las conquistas históricas de los trabajadores en el artículo 123. Establecieron los diputados y los senadores el trabajo por horas, el trabajo a prueba, eliminando la contratación colectiva y por ende eliminando a los sindicatos. Hoy no es necesario que un trabajador consiga empleo precario sin que esté afiliado a una organización sindical, porque lo que se busca es ampliar la esclavitud de nuestro país para que sigan los grandes inversionistas o capitalistas haciendo más dinero. Así aprobaron la reforma a la educación al artículo 3,
y también con un gran desaseo aprobaron la reforma al artículo 25, 27, 28 constitucional para privatizar el petróleo y privatizar la electricidad. Regresarnos más de 100 años en la historia de este país. Ese es el escenario, compañeros. Consecuencia del golpe al SME, empezaron a hacer estas reformas que son contrarias a los intereses de todos los mexicanos, de todos los trabajadores. En este contexto queremos explicarlo porque ahí se inscribe la lucha del sindicato. Nuestro enemigo no es un enemigo pequeño, es un gobierno vinculado a las multinacionales, vinculado a los organismos financieros internacionales, y contra ese enemigo hemos mantenido nuestra lucha de resistencia por preservar nuestra organización. Había que defender la organización, porque sin sindicato, ¿cómo luchas, compañeros? Cada quien de manera individual es difícil, pero también teníamos en ese escenario agentes que se vendieron por unas cuantas monedas con el gobierno, traicionando a sus propios hermanos de clase. Y se vendieron con unos supuestos de que si se liquidaban, de inmediato los reinstalaban en CFE. Les dijeron que iban a reinstalar a 10,000. En la reunión que tuvimos ayer en Gobernación, dice Gobernación, solamente quedan 300 de los que se liquidaron en CFE, y CFE ya no sabe qué hacer con ellos. Primero los utilizaron, y ya que les exprimieron sus conocimientos, una patada. Y en ese escenario, también el objetivo del gobierno era acabar con las conquistas históricas de los jubilados. Porque ustedes observen lo que está pasando con esta política económica. Han endeudado al país en una deuda que es impagable. Todavía los ministros de la Corte acaban de aprobarle al Ejecutivo que pueda seguir contratando deuda. Y entonces esa deuda impagable, lo que se va a observar que van a continuar los ajustes hacia la población, a quitarle presupuesto a la educación pública, a la seguridad social, y sobre todo ahí está la reforma de la pensión universal. Una pensión universal que la van a plantear que nazca con 550 pesos mensuales y al término del sexenio pueda alcanzar 1,088 pesos al mes. Ese es el escenario. Y quiero decirles que ayer también, en la mesa de discusión con Gobernación, el gobierno dice, vamos a resolver el conflicto, pero después, ¿qué va a pasar con los jubilados? Con sus casi 20,000 jubilados. Y hemos sido categóricos. Los jubilados tienen derechos adquiridos, irrenunciables, y se les respeta a todos los jubilados de esta organización, compañeras y compañeros. Está presupuestado el pago de todas sus catorcenas del año siguiente. Para eso sirve la organización sindical. Por eso la valía de mantener nuestra lucha de resistencia todo este tiempo es que hoy podemos decirles categóricamente que el sindicato mantiene su vigencia, conserva su registro nacional de industria, tiene una mesa directiva electa democráticamente con su toma de nota para continuar en las siguientes etapas de la negociación. Hemos tenido que replantear nuestra forma de lucha a partir primero, cuando llevamos el conflicto al Congreso, no quisieron los diputados y senadores meter una controversia constitucional para echar para atrás el decreto. Estaban todos amarrados de todos los partidos, queremos decirlo, de todos los partidos políticos. Después, ¿qué hicimos? Planteamos la creación de una nueva empresa, tampoco lo quisieron hacer. Nos fuimos a la lucha jurídica. Después de muchos años, logramos que en septiembre del 2012 el segundo tribunal colegiado del circuito en materia laboral resolviera históricamente una sentencia en favor de los trabajadores. Los 3 magistrados votaron en favor nuestra, compañeros, dándonos el amparo, reconociendo a la CFE
como patrón sustituto a los trabajadores y condenando a poder reinstalarnos a todos y a pagarnos nuestros salarios caídos. ¿Y qué hicieron los ministros de la Corte? Acatar las instrucciones del Ejecutivo Federal, de Calderón, que ya estaba de salida, y del que llegó actualmente. Instruyen a los ministros a revocarnos un amparo que restablecía la legalidad del Estado de Derecho en nuestro país. Nos la revocan en enero del 2013 y prácticamente en este país se cierra toda posibilidad para poder alcanzar el triunfo en la parte jurídica. Tuvimos que llevar, por mandato de nuestra asamblea de febrero del 2013, llevar este tema a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque no queremos dejar un precedente de esta naturaleza, porque esa es parte de la descomposición que hay en nuestro país. Que un gobierno pisotee los derechos de los mexicanos, eso no lo podemos permitir, porque entonces lo que sigue de instaurar en México es un gobierno autoritario. Como hoy acaban, hace unas horas, en una rueda de prensa, Jesús Murillo Caram dice que detuvieron a unas gentes en Guerrero y que han declarado que los policías de Iguala entregaron a los estudiantes normalistas, a los 43, a unos sicarios, y que estos sicarios ejecutaron a los 43 normalistas y los calcinaron. Lo acaban de declarar hace unas horas. ¿Quién fue el que cometió este crimen, compañeros? Fue el Estado, fue el gobierno. Las patrullas se los llevaron. A 600 metros de la agresión estaba un destacamento militar. A 400 metros estaba una oficina de la PGR. Los estudiantes fueron a pedir apoyo y no hubo el respaldo del gobierno. Y esto entonces indigna a los mexicanos, se ha indignado en todo el mundo. Y entonces el escenario que vamos a vivir los siguientes días es una polarización en contra de este gobierno, pero ellos traen militarizado todo el país. Y esas militares no es para que nos defiendan, es militarizar para seguir saqueando los recursos naturales y despojar a todos los mexicanos de nuestros derechos. La guerra con el narcotráfico es simple pretexto para continuar en esta campaña de despojo de todos nuestros derechos como mexicanos. En ese escenario se inscribe la lucha del sindicato. Es una lucha política por alcanzar los acuerdos necesarios que nos permitan mantener la vigencia de la organización. Hemos hecho infinidad de cosas. Aquí en Necaxa, ¿cuántas actividades no se han desarrollado en estos 5 años, compañeros? Cientos. Caravanas, peregrinaciones, tomas de casetas, plantones, mítines, foros, activismo con los propios usuarios. Pero en toda nuestra organización lo hemos hecho. ¿Cuántas veces no hemos recorrido el país en caravanas, en llevar en todos los rincones de nuestra nación el conflicto del ESPE? Lo hemos llevado también en el plano internacional, que de repente incluso hemos sido criticados por esa clase política que nos decía: ¿a qué van a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Se no vayan allá. ¿Allá qué les van a resolver? Y ahora que la Corte les dijo que no proceden las consultas populares, dicen los mismos que nos decían que a qué íbamos allá, ahora dicen ellos: vamos a ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ese es el escenario. Hemos tenido que replantear nuestra lucha política a partir de esa agresión. ¿Cuántos compañeros no nos han golpeado en esta lucha? ¿Cuántos compañeros no han sido encarcelados en esta lucha? Compañeros asesinados en esta lucha. Compañeros que se han suicidado en esta lucha. Matrimonios desintegrados.
Pero había que aguantar, compañeros, porque por este sindicato vale la pena la lucha, vale la pena dar todo lo que sea necesario por defender al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Y lo hemos venido haciendo contra propios y extraños. Hacia afuera dicen, ¿cómo le hacen para resistir? Y aguantar la crítica de los medios en toda esa campaña criminal de linchamiento que nos han hecho. Y aguantar. Y hay que aguantar y seguir aguantando. Porque va a haber un momento de no nada más mantenernos en la resistencia, sino ir a la ofensiva, compañeros, porque estamos creando las condiciones en este país, vinculándonos con todos los movimientos. Y a nivel internacional, hoy lo que pasa en nuestro país, en todo el mundo se observa y se dice: en México los gobiernos no respetan los derechos humanos ni tampoco los derechos laborales, y hay una política de Estado en contra de los mexicanos. Recién estuvimos en el Vaticano, en un encuentro con el máximo jerarca de la Iglesia Católica, convocados por un movimiento que hemos venido trabajando a nivel internacional, movimientos sociales hacia el ALBA, que son las organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, buscando crear un nuevo sistema económico distinto al que han impulsado los países capitalistas, y que ese es el problema que nos tiene metidos en una grave crisis sistemática a nivel mundial. Encuentros donde ha estado nuestro compañero Humberto Montes de Oca en Caracas, Venezuela, Miguel Márquez en otros países, y ahí nos hemos ganado un lugar como ESME por esta lucha de resistencia. Solamente 4 personas de 4 organizaciones estuvimos ahí en el Vaticano. Y la respuesta del Papa Francisco dice: vamos a unir nuestras voces, nuestros corazones, y vamos a apoyar la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dice: la lucha de ustedes nos anima a todos. Dice: la lucha de ustedes nos permite decir que no hay que quedarse callados, no hay que quedarse cruzados de brazos. Dice: hay que ser muy solidarios con todos los movimientos sociales, porque en esta nueva etapa de lucha a nivel mundial no se puede permitir a un solo campesino sin tierra, a una sola persona sin casa, y a ningún trabajador sin derechos, que esos derechos tengan condiciones dignas y vejez digna. Y entonces el jerarca de la Iglesia, con un documento o en un discurso que nos da a todos los que estuvimos ahí de todo el mundo, nos dice: hay que regresar a sus países a continuar la lucha por cambiar estas condiciones. Dice: el modelo económico que han implementado los organismos financieros han puesto en el centro del planeta al dios dinero por encima del ser humano. Dice: y eso no se puede permitir, porque entonces el mundo está en riesgo. Y fueron varios días de talleres, de conferencias magistrales. Por primera vez la Iglesia abre las puertas para discutir temas como la crisis del medio ambiente, del calentamiento global de la Tierra, el tema de la exclusión social de los trabajadores, de los campesinos, de los jóvenes, de los problemas de la drogadicción, de la prostitución, del tráfico de órganos, de toda esta carrera armamentista que están haciendo los países capitalistas, el despojo de derechos a gran cantidad de la población. Y todavía al final dice: es grave lo que está pasando, porque una generación de jóvenes se va a perder en toda la humanidad. Dice: y están en contra, también están sobre los jubilados o pensionados para despojarles de sus derechos, porque para el capitalista el jubilado, dice, ya no produce y entonces ya no hay que pagarle. Por primera vez se abre. Y estando ahí presentes nosotros, también le explicamos de lo que estaba pasando con los 43 desaparecidos normalistas. Tuve la oportunidad de platicar con él, de explicar el caso del ESME, de entregarle una carta que resume
y quiero reconocer que aquí se está distribuyendo la carta que entregamos y la respuesta del Papa Francisco diciendo: conocemos del caso ESME. Dice, porque en todo el mundo está muy presente la lucha del ESME y la lucha en México. Dice, y vamos a orar porque aparezcan con vida los 43 normalistas. Al día siguiente, en la plaza de San Pedro, enfrente de 40,000 feligreses, pidió el Papa Francisco por los normalistas y se sumó a la lucha que estamos dando todos los mexicanos. Y eso habla bien de la delegación mexicana que estuvo en el Vaticano, compañeras y compañeros. Explicárselos a ustedes es para que podamos reflexionar de lo que estamos viviendo, para que podamos levantar nuestra conciencia de clase, para que podamos continuar en la unidad firme y férrea por defender esta gran institución. Y lo decimos así porque hay muchos intereses en la lucha del sindicato, porque ya observamos grupos distintos o tendencias distintas al sindicato que ya están acercándose por ahí para ver cómo continúan fracturando o dividiendo a la dirección del sindicato o a nuestra organización. Una división más no la aguantamos, compañeros. Por eso llamar aquí la división de Necaxa a la unidad de los jubilados, de los trabajadores, de todos, que nos permita continuar en esta lucha y en esta etapa que estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto. En ese escenario se inscribe entonces la lucha de resistencia de nuestra organización por alcanzar nuestros objetivos. El objetivo central es mantener la vigencia del sindicato. Y para mantener la vigencia del sindicato necesitamos regresar a trabajar. Y en ese sentido entonces quiero decirles que la reunión de ayer en Gobernación ha traído frutos importantes para toda la organización que se ha mantenido firmes en la lucha de resistencia, compañeras y compañeros, a tomar una determinación. El propio gobierno, en una reunión ayer, donde estuvo presente el secretario del Trabajo, el secretario de Energía, el propio secretario de Gobernación, el director del SAE, el director de Comisión Federal de Electricidad, el subsecretario de Ingresos y el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda. Con un aval de la Presidencia de la República, nos han entregado ya una propuesta que nos permita resolver el fondo del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Es una propuesta que hemos estado revisando, jurídico la está revisando, y quiero adelantarles, no lo hicimos ayer porque la reunión terminó casi a la 1 de la mañana. No mandamos ningún mensaje a nuestros medios. Quise esperarme a llegar a esta asamblea para decirles, compañeros de la división de Necaxa, que dentro de esta propuesta, la hidroeléctrica de Necaxa va a continuar generando, pero ahora va a ser con los trabajadores de esta división de Necaxa, compañeras y compañeros. Y quiero decirles y reconocer de los compañeros que todo el tiempo han estado en sus guardias ahí afuera del garitón, los compañeros de transmisión, los jubilados, los compañeros de la división, la caravana que hicimos en mayo por el rescate de nuestra planta y todo el activismo que hemos venido desarrollando. Quiero decirles que esta propuesta garantiza que esta planta y todas las plantas de generación sean operadas, mantenidas con los trabajadores del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME.
Esta propuesta, que la tenemos aquí, firmada por la Secretaría de Gobernación, la vamos a discutir el lunes en el Pleno del Comité Central, la vamos a discutir el martes con toda la Comisión de Trabajo y la vamos a llevar el miércoles a nuestra Asamblea General. Que la Asamblea General discuta. Si la Asamblea General nos da el aval, entonces hay que meterle velocidad para poder tener los instrumentos jurídicos que nos permita el regreso al trabajo, compañeros. Es un momento importante en la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para todos aquellos que han confiado en el sindicato, compañeros. Para todos aquellos que dijeron, no me liquido y me quedo. Para todos los que dijeron, hay que defender este sindicato, con todos los problemas que hemos tenido. Pero hoy, compañeros, quiero decirles que entramos en una etapa decisiva para poderle darle vigencia al Sindicato Mexicano de Electricistas. Preservar los derechos adquiridos de todos los jubilados y sobre todo mantener nuestros trabajadores que le darán vida nuevamente en el marco de estos 100 años de lucha y resistencia en nuestra organización y estar proyectando 100 años más, porque este sindicato será eterno, compañeros, porque este sindicato se va a mantener vigente, porque se han quedado los mejores hombres, los mejores trabajadores, los mejores jubilados, pero también están nuestras familias que nos han apoyado todo este tiempo de lucha. Este triunfo será por nuestras familias, compañeros, por nuestros jubilados, por todos aquellos que también se nos adelantaron y estuvieron luchando. Es una lucha de clases. Por eso llamo a la unidad, a cerrar filas, compañeros, entre todos, a que dejemos de lado todas aquellas críticas que no nos hacen bien. Y que lo dijimos tal vez por nuestra desesperación, nuestra sensibilidad que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. ¿Cuántas veces no dijeron que un servidor iba a abandonar la lucha? Que un servidor se iba a vender con el gobierno. ¿Cuántas veces no han hablado de la dirección del sindicato, de la representación? Y la mejor muestra, como dicen en el dicho, el mejor juez es el tiempo. Y a cada quien el tiempo nos pone en nuestro lugar. Y aquí estamos, compañeros, de frente, dando la cara, defendiendo a esta gran organización que se lo merece todo. Por nuestros antecesores que lucharon por crear esta gran organización sindical. Hace casi un siglo no se permitían las reuniones de los trabajadores. Se hacían de manera clandestina, por las noches, en las azoteas, para organizarse y ver cómo lograban mejores condiciones. Y así nació el Sindicato Mexicano de Electricistas con apenas 300 trabajadores. Y entonces ahí se inscribe con una perspectiva de futuro, una organización que se consolidó de manera muy importante, que hubo huelgas, encarcelamientos, asesinatos. La última huelga en 36 que nos dio el contrato colectivo de trabajo con Breña Alvírez, pero eran otras condiciones. Había un presidente nacionalista, Lázaro Cárdenas, y de ahí toda una gran historia de la organización. Y hoy, lo que hoy estamos viviendo no se parece nada en los 100 años de lucha, porque ahora era el gobierno en contra de los trabajadores, en contra del sindicato, todo su aparato de Estado para aniquilar esta gran lucha de resistencia y de historia de 100 años. Por eso quiero pedirles a todos que cerremos filas, compañeros, que podamos avanzar en la unidad. Sí tenemos diferencias, eso es normal, una organización democrática con nosotros, pero hay que discutirlas, hay que abrirlas, y al final
los consensos tienen que servirnos para poder alcanzar nuestros objetivos. Y si nos mantenemos juntos, entonces podemos continuar en la lucha, avanzar en esta negociación, mantener nuestra lucha resistencia, porque el objetivo no termina al momento del regreso al trabajo. ¿Cuál es el objetivo que nos hemos trazado? Recuperar el sector eléctrico nacional, compañeros. Recuperar nuestras condiciones de trabajo que teníamos, que fuimos despojados. Y entonces también poder transformar a nivel nacional un sistema económico que nos permita vivir a todos de manera holgada, de que todos tengan trabajo digno y no el trabajo precario que se está imponiendo. Que podamos continuar en nuestras propias alianzas, porque la lucha no va a continuar, va a continuar. El gobierno te plantea una propuesta, pero también hay que hacerla valer. Hasta que no estemos firmando los acuerdos, compañeros, vamos a dejar de luchar. Porque lo que observamos es que tranquilamente, cuando hay buenas noticias, estamos todos. Cuando se alargan las noticias o la resolución, queremos resolver desde la tranquilidad de nuestra casa. Y lo hemos vivido con muchos ejemplos. Y entonces todos decimos, es que es la dirección del responsable. Y el triunfo lo tenemos que construir entre todos, compañeros. Sí tenemos una responsabilidad que nos da el estatuto, pero la dirección del sindicato no es nada sin la participación de ustedes. Vemos algunos compañeros que hacen el trabajo con los usuarios. Por ejemplo, aquí en Huachinango, ¿cuántos compañeros están levantando quejas? 3 compañeros, ¿y cuántos estamos ahorita? Entonces tenemos que continuar y hacer nuestra la plataforma de lucha, como la Asamblea Nacional de Usuarios, como la nueva Central de Trabajadores, o la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, que algunos dicen, ¿para qué queremos una organización política? Pues hoy ahí está la muestra. Partidos tradicionales del sistema. ¿Ustedes creen que los partidos que están ahí, los que están actuales y los nuevos, alguien represente los intereses de nosotros? No. Nadie representa los intereses nuestros. Hoy toda esta crisis de vinculación de los partidos de todos los colores vinculados con el crimen organizado. ¿Eso queremos para las futuras generaciones, compañeros? No queremos eso para las futuras generaciones. Por eso la lucha es política y hemos creado instrumentos de lucha que nos permita avanzar. Hoy hubo una reunión en México de los compañeros jubilados para replantear la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que permita a los jubilados nuestros vincularse con los jubilados de todo el país, porque la lucha en contra, o el gobierno va a continuar su objetivo de cómo quitarte derechos adquiridos que ya tienes. Ya están ahí con una reforma a la seguridad social, que dice, no la vamos a sacar ahorita, pues claro, porque vienen elecciones el año que viene, pero pasando las elecciones van a continuar con sus reformas, compañeros. Por eso desde esta asamblea, primero quiero reconocer que han mantenido firme su confianza en un servidor y en todo el Comité Central y las comisiones autónomas. La confianza que nos han dado para ir a esa mesa de negociación, hoy ya tenemos una propuesta, cómo vamos a discutir. Y eso entonces, pedirles a todos ustedes que estén muy presentes en las discusiones que vamos a dar a partir del lunes. El Comité Central lo hará en pleno, el martes lo haremos con la Comisión de Trabajo, y pedirles a todos ustedes su respaldo para que en la asamblea del miércoles podamos abrir la discusión allá. Si la asamblea decide entrar, que la dirección entre a esta etapa de la negociación, entonces la respuesta del gobierno será inmediata, para que antes de que termine este año podamos ya tener todos los instrumentos necesarios para empezar a incorporar a nuestros compañeros a su fuente de trabajo. Ese es el objetivo que nos hemos trazado con un calendario que hemos platicado con el gobierno. Aprovecho para decirles que también discutimos ayer lo que les falta que les paguen a los compañeros que se pensionaron en esta etapa, que aquí me dicen, entre los compañeros de la división y de los departamentos,
del Distrito Federal fueron 60 compañeros, que los próximos días Eduardo Bobadilla está coordinándose con el gobierno para que les empiecen a pagar en su cheque lo que es el 50% de la compensación antigüedad que quedó pendiente. Y esta semana se hace un paraprocesal en la Junta Federal para que todos aquellos compañeros que recibieron esta pensión y tienen programa habitacional pueda entonces reconocerle a través de este paraprocesal y se deshipotequen todas sus casas y se integren al patrimonio de cada una de sus familias, compañeros. Esa es la información que traemos. Con esto termino. El escenario nacional no está nada tranquilo. Habrá polarización sobre este acontecimiento, esta noticia que da el gobierno, pero también hay un problema grave de crisis económica. Y en toda esa convulsión, lo más importante es mantenernos juntos, compañeros, y que podamos dar la solidaridad con todos los movimientos que están luchando. Hoy no nada más se les ve. Ahí están los politécnicos que tienen ya varias semanas luchando por defender la educación pública a nivel superior. Se han sumado muchas universidades. Ahí están los campesinos que también están luchando. Siguen los mineros también en la lucha, los de Mexicana de Aviación, y se está entonces articulando en todo el país luchas importantes por recuperar nuestros derechos que establece la propia Constitución. Y el 20 de noviembre estamos lanzando una convocatoria nacional para que el ESME sea sede del encuentro de todas las resistencias de este país, que entre todos los que estemos luchando podamos discutir y hacia dónde articulamos nuestra lucha, porque no podemos dejar luchas aisladas. Hoy viene una caravana desde Iguala al Distrito Federal. Ayer estuvimos en Cuernavaca, antier en Cuernavaca. Recibieron los compañeros de Cuernavaca los caravaneros. Llegan el domingo al DF y la división del Distrito Federal los va a recibir en el Distrito Federal y los vamos a seguir acompañando. Y esto entonces nos permite articular un referente nacional para poder continuar en la lucha hasta alcanzar la victoria de todos los mexicanos. No podemos seguir sometidos a este régimen político y social al cual nos están llevando los gobernantes. Y estamos preparando la Asamblea Magna para el próximo 17 de diciembre. Todos sabemos que el 14 de diciembre es el día del aniversario, es domingo. En domingo habrá actividades en todas las divisiones. Habrá una actividad también en el Distrito Federal y hemos logrado con los recursos propios de aportaciones de los jubilados rentar la Arena Ciudad de México, que le caben 25,000 personas para que hagamos la Asamblea Magna del centenario del Sindicato Mexicano de Electricistas. La presencia de la división de Necaxa debe de ser importante. Todos los trabajadores de la resistencia, todos los jubilados y nuestras familias como un solo hombre para poder conmemorar los 100 años del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa fecha será histórica, compañeros, porque daremos una muestra de unidad, de que nos hemos mantenido firmes en nuestras convicciones, de que hemos logrado defender este gran sindicato, pero sobre todo un mensaje claro al gobierno, que este sindicato está más vivo que nunca, que ni con todo su aparato del Estado pudieron derrocar a una organización democrática independiente, y que vamos a continuar juntos hasta lograr nuestros objetivos. Por eso, nuestro reconocimiento a toda la división de Necaxa por hacerse presente en esta importante asamblea. ¡Que viva la lucha de resistencia! ¡Que viva la división de Necaxa!